Hola, buenos días, ¿cómo están? Continuamos con el tema sobre el discipulado radical. Hoy vamos a estar viendo quiénes somos como discípulos. Hemos estado estudiando acerca de no conformarnos a este mundo y ser santos, apartados, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, ser semejantes a Cristo, y hoy estaremos viendo quiénes somos. Tenemos que aprender a ser personas obedientes al Señor, personas maduras en Cristo Jesús. Hay un pasaje allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 17, y lo vamos a estar leyendo, y de acuerdo a este pasaje vamos a ver quiénes somos como discípulos de Jesucristo. Pedro nos dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así que por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual están destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es, actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den ante Él debido respeto. Amén. A los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Vuelvo a leer esta parte. Dice así: no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Como discípulos de Jesucristo tenemos que entender cuál es nuestro lugar en la tierra. Tenemos que entender quiénes somos. Y lo primero que nos dice Pablo es que somos como niños recién nacidos. Somos como bebés, y como bebés nosotros tenemos que alimentarnos constantemente. Sabemos que un bebé se tiene que estar alimentando por promedio cada 3 horas, y nosotros tenemos que alimentarnos como bebés de la palabra del Señor constantemente. Necesitamos tomar una leche no adulterada, como dice aquí Pedro. La leche adulterada es sencillamente cuando va uno a comprar leche y le venden un gran porcentaje de agua y un cuánto porcentaje es leche. Tenemos que recibir la palabra pura del Señor y meditar en ella y vivir de acuerdo a ella. También tenemos que entender que somos como piedras.
Pedro nos compara y dice que somos como un edificio construido por diferentes piedras. Así es que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Como discípulos de Cristo tenemos que entender que para funcionar correctamente tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. En una cimentación de una casa, si se hace de piedra, el albañil tiene que estar buscando que la piedra encaje en el lugar correcto para que este edificio pueda mantenerse de pie. Y para eso tenemos que darle el lugar que le corresponde a cada piedra. También nosotros, como discípulos de Cristo, somos parte de una iglesia y tenemos un lugar específico de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Pero también se nos compara con un sacerdote. Dice, Dios de este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, como sacerdotes tenemos la obligación de interceder. Un sacerdote es un intercesor delante de Dios en favor de los hombres. En este tiempo de crisis nosotros tenemos que estar ahí, preocupados, intercediendo por un mundo caótico y haciendo el trabajo que Dios nos da. Además, un sacerdote es el que ofrecía los sacrificios ante el Señor. Nosotros tenemos que estar siempre en ese papel de intercesores, pidiendo a Dios por el pueblo, por el mundo que vive sin conocimiento de Él. Pero también nos dice Pedro que somos linaje escogido. Somos pueblo santo, pueblo de Dios. Pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tarea que tiene cada discípulo de Jesucristo es llevar la palabra a un mundo perdido, a un mundo que no le conoce. Es triste la realidad. A nivel personal me sorprendí cuando llegué a esta región del norte de Colima, sur de Jalisco y parte de Michoacán, donde estamos trabajando, en la región Sierra Costa, cuando encontré que había muy pocas iglesias en la región. ¿A qué se debe? Bueno, en parte a que la región es dura en cuanto a la palabra, pero también en parte a que cada uno de nosotros como sacerdotes, discípulos de Cristo, que tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación, no lo hemos hecho. Entre el 40 y el 50% de los ranchos que visito no habían sido visitados antes por un grupo de creyentes, por un grupo de hermanos en Cristo evangélicos que lleven la verdad de la palabra. Necesitamos entender que el papel que Dios nos ha dado como discípulos es llevar la palabra a aquellos que no le conocen, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos ese pueblo escogido de Dios, esos hijos de Dios, esas rocas que sostienen un edificio unido en Cristo Jesús, y tenemos que aprender a caminar como tal, como un cuerpo, unidos, llevando la palabra a los que no le conocen. Y la recomendación que se nos da es que tenemos que aprender a obedecer y sujetarnos a las autoridades, reconociendo que el reino al cual pertenecemos no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero tenemos que entender que como ciudadanos de un país debemos respetar las leyes y las indicaciones que se nos dan para poder vivir en paz. Pedro dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Aunque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, tenemos que dar el testimonio adecuado para que el nombre del Señor sea glorificado a través del buen comportamiento. Y si nos critican, que nos critiquen por hacer el bien y no por hacer el mal. Y la recomendación que se nos da al final es: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien.
En este tiempo se nos está dando indicaciones que no salgamos de casa. Para muchos es muy difícil, pero hay que someternos a las recomendaciones del gobernador de su estado, o al presidente de la República, o a las autoridades locales que están dando toda esta recomendación a nivel nacional. Que Dios nos ayude a ser obedientes, a respetar estas indicaciones, porque la palabra nos ordena: sométanse por causa del Señor a toda autoridad. Sé que va a ser difícil estar en cuarentena, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr, y a través de estos medios de comunicación podemos estar en contacto. Que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, y continuaremos compartiendo diferentes temas acerca del discipulado el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Mi nombre es Adiel Pineda Sánchez y estamos transmitiendo desde Comala, Colima, México.